Ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones. Dr. David Macías Ferrer, Dr. José Aarón Melo Banda, Dra. Maidalán Maldonado. El objetivo principal de esta obra es el siguiente: proporcionar al estudiante los fundamentos teóricos necesarios para que éste pueda analizar y resolver problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y que tenga la posibilidad de aplicarlos en el estudio de los fenómenos físicos y sociales relacionados con la ingeniería. ¿A quiénes va dirigida la obra? La presente obra va dirigida a estudiantes de ingeniería y de licenciaturas afines y todo aquel que se interese por el desarrollo histórico de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estructura de la obra. Con base en la experiencia que he tenido como catedrático e investigador de la disciplina matemática denominada ecuaciones diferenciales, he decidido estructurar la presente obra acorde con los siguientes objetivos principales. 1. Que el contenido de la obra sea acorde con los programas académicos más comunes de la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias que se imparte en los diversos planteles educativos de la República Mexicana. 2. Que los contenidos expuestos le sirvan al estudiante como base matemática fundamental para una mejor comprensión de los conceptos manejados en materias posteriores. 3. Que fomente la lectura y la investigación teórica y práctica en el proceso de formación del estudiante. 4. Que muestre los aspectos históricos del desarrollo de las ecuaciones diferenciales ordinarias. 5. Que haga hincapié en la importancia que tienen las ecuaciones diferenciales en el desarrollo evolutivo de la ingeniería. 6. Que sea leída y utilizada en su totalidad. 7. Que con el enfoque de procesos el estudiante tenga una visión diferente acerca de las ecuaciones diferenciales. Y esto ha sido así, puesto que desde 1987, año en el que comencé a estudiar la teoría de las ecuaciones diferenciales, me he dado cuenta de que existe una enorme cantidad de temas que constituyen tal teoría, y que si se hiciera una obra que los contenga a todos sería de varios volúmenes. Así que escogí solo aquellos temas que les son útiles al estudiante en su formación matemática y al mismo tiempo acorde con la mayoría de los programas sobre la materia de ecuaciones diferenciales. Esto da la posibilidad de que la obra sea leída de principio a fin. Por otro lado, considero que sería más eficiente el aprendizaje de las matemáticas si el estudiante lea mucho más de lo que actualmente lo hace. Esto definitivamente ayudaría en la formación académica del estudiante, puesto que con ello logra tener una visión más amplia sobre los conceptos manejados en esta materia y en otras áreas afines. La Internet ofrece la gran posibilidad de ampliar esta visión. He decidido incluir en esta obra algunos aspectos históricos del desarrollo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, puesto que estos han sido importantes en el proceso evolutivo de los sistemas que se manejan actualmente en el campo laboral de la ingeniería. Por ejemplo, los modernos sistemas de control automático. Al final del capítulo 4, muestro el enfoque de procesos, un punto de vista poco común en una obra de ecuaciones diferenciales ordinarias. Con ello pretendo que el estudiante tenga una visión muy distinta de la que tiene actualmente, y esto lo he decidido así, por algunas entrevistas que he tenido con estudiantes de ingeniería acerca de este tipo de enfoques. Características de la obra. Fundamentos teóricos concretos. La obra muestra una serie de axiomas y definiciones concretas relacionados con los diferentes tópicos que conforman el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que le permiten al lector utilizarlos en la resolución de problemas. En estas nociones, se incluye en muchos de los casos la raíz etimológica, marcados en cursiva, entre paréntesis y en rojo, de los términos involucrados en el establecimiento de un axioma, definición, principio o concepto. Los conceptos importantes mostrados dentro de un párrafo se encuentran remarcados en negrita, cursiva y en azul para una rápida localización, mientras que la propia definición, en cursiva y en azul. Los títulos de las definiciones, teoremas, observaciones, comienzan remarcados en negrita cursiva y en negro. Herramientas para la resolución de los problemas. Por otro lado, existe un gran número de referencias dentro de los desarrollos de los ejemplos que le permite al estudiante encontrar herramientas para resolver con facilidad un problema dado. Por ejemplo, en la resolución de las ecuaciones diferenciales homogéneas, es necesario que el estudiante sepa utilizar la regla de Ruffin y división sintética,
para encontrar las raíces del polinomio característico. En el desarrollo de un ejemplo de este tema, viene referenciado el apéndice C, en donde se encuentra una extensa explicación de la regla de Ruffini. Reseñas históricas. La obra incluye aspectos históricos del desarrollo de las ecuaciones diferenciales ordinarias hasta la primera mitad del siglo XX. Estos dan la posibilidad de acrecentar la habilidad de síntesis y con ello, poder analizar comparativamente las fases del desarrollo evolutivo de una materia y visualizar los aspectos medulares de esta. Por ejemplo, en la última década del siglo XIX, la teoría del análisis cualitativo de Poincaré junto con la teoría de los grupos de transformación de Lie, fueron fundamentales para el posterior desarrollo de la moderna teoría de las ecuaciones diferenciales. Pero para que esto sucediera, estos matemáticos tuvieron que ver hacia atrás para analizar las grandes síntesis de Euler y sus contemporáneos. Hay una obra sobre la materia que me fue muy grato consultarla y es la obra del profesor George Simmons de Colorado College y cita atinadamente un proverbio armenio que reza así: quien carece del sentido del pasado, está condenado a vivir en la estrecha oscuridad de su propia generación. Y después sigue el profesor Simmons diciendo: una matemática desprovista de su historia es una matemática desprovista de su grandeza. Desarrollo lógico secuencial de los temas. A diferencia de otras, existe una fuerte dependencia de los temas que conforman el contenido de esta obra, es decir, que para poder comprender los fundamentos teóricos así como la metodología empleada en la resolución de los problemas es necesario atender el capítulo precedente. Y lo he decidido así, puesto que sigue la natural secuencia lógica de los temas de un programa académico común de la materia. En otras palabras, la presente obra puede ser un libro de texto en la enseñanza de la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias. Delimitación de los temas. Por razones que mencioné anteriormente, evidentemente hay temas que no incluí en los contenidos de la presente obra, como la ecuación de Riccati o el cálculo operacional de Abiside, o sea el método del anulador, aplicado a ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero eso no fue parte de mi preocupación, ya que considero que los presupuestos teóricos y prácticos de la obra le puede proporcionar al estudiante una formación matemática tal, que él mismo en forma autodidacta puede estudiar estos temas sin ningún problema. Referencias bibliográficas. Hay un número considerable de referencias bibliográficas al final de cada capítulo y de cada apéndice, y la existencia de estas en esa ubicación tiene un doble sentido. Por un lado sirve para mostrar las obras en las que me apoyé para enriquecer la información de los contenidos teóricos y prácticos y, por otro lado, le sirven al estudiante para extender el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias e incluso temas afines como la teoría de control automático, por ejemplo. Contenido. La obra consta de 5 capítulos y 4 apéndices. Los primeros se encuentran en dependencia lógica secuencial mientras que los últimos se vinculan acorde con su necesidad. En el capítulo 1 abordo algunos temas filosóficos sobre las matemáticas, incluyendo su definición, y la terminología básica necesaria para poder comprender los fundamentos de las ecuaciones diferenciales ordinarias, e incluyo una breve reseña histórica sobre las mismas. En el capítulo 2 muestro los 5 tipos de ecuaciones de primer orden más comúnmente estudiados, como las ecuaciones de variables separables, homogéneas, en diferenciales totales, lineales, la de Bernoulli y algunos casos que se reducen a estas. En la sección 2.8 se muestran aplicaciones de las ecuaciones de primer orden en algunos fenómenos físicos, tales como crecimiento de la población, concentración en tanques agitados, caída libre de los cuerpos, etc., haciendo un riguroso análisis de las respuestas obtenidas. En el capítulo 3 abordo las ecuaciones diferenciales de orden n, homogéneas y no homogéneas, la ecuación de Cauchy-Euler, así como el método de variación de parámetros. En la sección 3.7 se muestran también aplicaciones de las ecuaciones de orden n en algunos fenómenos físicos, específicamente en el clásico sistema masa-resorte, haciendo un riguroso análisis de las respuestas obtenidas. En el capítulo 4 muestro los fundamentos teóricos de la transformada de Laplace y su proceso de inversión,
así como las aplicaciones de estos en las resoluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. En la sección 4.4 aparecen las aplicaciones de la transformada de Laplace en fenómenos físicos, en donde introduzco el enfoque de procesos haciendo un interesante análisis de las entradas y salidas en un proceso visto desde la modelación matemática. Finalmente, en el capítulo 5 muestro la teoría de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, algunos métodos de solución y un interesante estudio sobre el plano de fases y los puntos de reposo, así como la aplicación del computador en la solución de cierto tipo de sistemas lineales y no lineales. Como ya lo mencioné anteriormente, al final de cada capítulo se encuentran referencias bibliográficas para que el estudiante pueda ampliar sus conocimientos con relación a los temas contenidos en los capítulos. El apéndice A contiene las fórmulas más comunes que se emplean en la resolución de problemas sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Se incluyen fórmulas de derivadas, integrales indefinidas, identidades trigonométricas, hiperbólicas y logarítmicas, además de una corta descripción de las operaciones básicas sobre números complejos. En el apéndice B muestro el método de los mínimos cuadrados para una aproximación lineal, útil en el manejo de datos estadísticos masivos observados en un fenómeno natural o social. En el apéndice C trato algunos teoremas relacionados con los polinomios algebraicos y muestro una extensa explicación sobre la regla de Ruffini útil en el cálculo de las raíces de polinomios, así como también una interesante reseña histórica de las contribuciones de algunos matemáticos chinos de la antigüedad. En el apéndice D, muestro el tema de las funciones racionales y abordo los 4 casos de descomposición de una fracción propia en sus fracciones simples. Finalmente, en el apéndice muestro fragmentos de algunas obras de Leonhard Euler, Gustav Deutsch, Roel van Churchill y Alexander Mikhailovich Lyapunov. Mi currículum vitae. Mi formación académica a nivel licenciatura la obtuve en el Instituto Tecnológico Almohadilla 7 de CD, Madero, donde estudié la carrera de Ingeniería Química Industrial con especialización en procesos, y en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, donde estudié la licenciatura en Pedagogía con especialización en Matemáticas Superiores. Posteriormente los estudios de posgrado los realicé en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, donde cursé la maestría en Educación, vinculando estos estudios con la didáctica de las matemáticas, la psicología matemática y la educación audiovisual. Debo mi formación matemática principalmente a los estudios que realicé en el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas, auspiciado por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y dirigido por el Dr. Arturo Hernández Ramírez. También, a las enseñanzas del NTO. Francisco Gerardo Benavides Bravo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del NTO. Jesús Garza Uitaqueri del NTO. David Lerma Bonilla, ambos del Instituto Tecnológico de CD, Madero y, en particular, al aprendizaje autodidacta de las obras de los académicos Nikolai Lobachevsky, Vladimir Steklov, Alexander Mikhailovich Lyapunov, Sergei Bernstein, Lev Goltz, Iván Vinogradov, Andrei Nikolaevich Kolmogorov, Alexander Mortkovich, Sergei Vasilievich Fomin, Sergei Mikhailovich Nikolsky, Yaglon Bugrov, Alexander Samarsky, Semyon Targ, Lev Kudryavtsev, Valentín Voevodin, Nikolai Piskunov, Konstantin Rybnikov, Alexei Ivanovich Ostrikin, Víctor Litvinenko, Alexander Gennadievich Kuros, Boris Zeldovich, David Lev Landau, Evgeny Lifshitz y Andrei Tikhonov, todos distinguidos miembros de la Academia de Ciencias de Rusia. Agradecimientos. Debo primeramente darle gracias a Dios, por haberme dado el privilegio de la vida, a mis padres, por mi formación y a mi familia que me ha apoyado en todo momento. Agradezco y reconozco infinitamente a todos aquellos matemáticos y hombres de ciencia que dieron su vida en aras del conocimiento. Les estoy muy agradecido a los doctores John O'Connor y Edmund Robertson de la Universidad de St Andrews, Escocia, por haberme permitido disponer de su estupenda colección de imágenes y fotografías de científicos, algunas de las cuales,
presento en esta obra. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Denise del Carmen Valladares García, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y Arturo Medina Cuautle, estudiante de Ingeniería en Electrónica, ambos del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, por su contribución en la revisión ortográfica de la obra y por haber participado en la construcción de algunos problemas aplicados. Ecuaciones diferenciales ordinarias y sus aplicaciones. Dr. David Macias Ferrer, Dr. José Aarón Melo Banda, Dra. Maida Lam Maldonado.